Ingeniero Emerson, buenas noches. En esta ocasión vamos a presentar el trabajo semestral de Caminos 2. Nosotros somos del grupo 4. Bien, el título del trabajo es la determinación del rendimiento de mano de obra en pavimentos rígidos de la ciudad de Huamanga, aplicando el modelo de regresión múltiple con variables ficticias. Aquí se tienen los integrantes del grupo. Yo soy el estudiante Palomino Bautista Jorge Luis y voy a empezar con la exposición del trabajo. Bien, vamos a comenzar con la descripción del problema, para lo cual vamos a describir el problema a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local. Bien, para nivel internacional hemos conseguido información de lo que sucede en Colombia, ¿no? En Colombia se tiene una base de datos de distintos softwares para el ámbito de lo que es la gestión de proyectos, el cual es muy utilizado, ¿no? Y contiene pues estos rendimientos y consumo de mano de obra, ¿no? Como acá en el Perú se contiene con el S10, bueno, en Colombia también, ¿no? Sin embargo, estos datos que tienen estos softwares no tienen la confianza que se debe tener, ¿no? Ya que muchos profesionales desconfían de la verisimilitud de estos datos. Para lo cual, pues los profesionales encargados de esto muchas veces lo modifican o a las necesidades que se pueda tener, ¿no? O a las conveniencias también que pueda tener este tipo de profesionales. Es por eso que muchos estudiantes de grado o pregrado o posgrado también y muchos profesionales han tratado de establecer una base de datos confiables para que se pueda usar en estos países, ¿no? Sin embargo, todos estos trabajos que se han hecho no han llegado a concretarse, ¿no? O a llegar a un punto de convergencia. Es por eso que bueno, la Camacol, que es la Cámara Colombiana de la Construcción, ellos pues encargaron a dos empresas, ¿no? A dos empresas constructoras, que es el PCI SA y el GTV Ingeniería SA, que se encarguen de realizar una metodología de la toma de datos, ¿no? Para la obtención de datos en proyectos de construcción con la finalidad de obtener una base de datos más confiables, ¿no? Esto se hizo en el Valle de Aburrá. Sin embargo, luego se extendió pues en toda Colombia, ¿no? Y bueno, para mencionar nada más los ingenieros encargados de todo esto fueron los ingenieros Antonio Cano y Gustavo Duque. Ahora hablemos a nivel nacional, ¿no? La problemática. Entonces, para nuestro país, pues para nosotros, o bueno, donde sea en realidad, para poder elaborar lo que son los costos y presupuestos de los proyectos, es necesario saber los rendimientos, ¿no? Que se tiene en cada partida. Y en el Perú se usa pues los rendimientos que recomienda y analiza la Cámara Peruana de Construcción, ¿no? La CAPECO. Y también hay rendimientos mínimos de que datan del año 1968. Sin embargo, el problema que se tiene es que estos estudios que se han hecho son solo para Lima y Callao. Nosotros sabemos que cada ciudad tiene una diferente realidad, ¿no? Por cuestiones de clima, orografía u otras, hace que los rendimientos cambien de acuerdo al lugar donde se va a hacer. Es por eso que si se quiere hacer un control y planificación de proyectos en nuestra ciudad, va a ser ineficaz si usamos los datos que nos recomienda la CAPECO, ¿no? Es por eso que se toma también una investigación que se realizó en la ciudad de Cerro de Pasco, en la cual se determinó qué factores inciden en el retraso de la etapa de ejecución en 11 proyectos públicos, ¿no? Entonces, según esto, ¿no? Se tomó de 11 muestras. Un factor muy importante para el factor de retraso es el factor de la mano de obra, ¿no? Que de estas 11 muestras, en 6 proyectos llegaron a ser un factor de retrasos, lo cual representa un 12%. Bien, de nivel local, en la región de Ayacucho, pues no contamos con una base de datos confiable, por así decirlo, ¿no? Que nos pueda dar esa confianza de que estamos usando datos correctos. Aparte de eso, tenemos un problema que es complicado la toma de datos, ya que es una inversión de dinero y tiempo. Y además, no hay problemas ajenos a eso, como los problemas que se tiene con los sindicatos, ¿no? Por ejemplo, que estos hacen reuniones y a veces logran sobrepasar las horas y disminuir las horas de trabajo, o también asusan a los obreros y a bajar el rendimiento de la mano de obra de estos, ¿no? Pero el principal efecto que se tiene es que en la región de Ayacucho tenemos una realidad, ¿no?
tanto ya sea climática, una realidad orográfica, y tenemos también condiciones distintas a Lima y Callao. Es por lo cual que los rendimientos que nos brinda la CAPECO no van a ser iguales a los rendimientos reales que se debería tener, ¿no? Bien, esa sería la descripción del problema. Entonces, ahora se va a hacer lo que es la delimitación del problema, ¿no? A nivel espacial. Bien, para esto se ha delimitado que este trabajo de investigación se va a hacer para la provincia de Huamanga, ¿no? Teniendo como medio de información expedientes técnicos de pavimentos rígidos que han sido ejecutados, además que se ha realizado encuestas a distintos profesionales que ejercen la función de residentes o supervisores, ¿no? Bien, eso sería a nivel espacial. Ahora, a nivel temporal, la investigación del rendimiento de mano de obra en pavimentos rígidos en la provincia de Huamanga se va a desarrollar, como ya se dijo, con la recopilación de información de expedientes técnicos desde el año 2000 hasta el año 2022. Y las encuestas, bueno, se realizaron en estos meses de junio y julio. Ahora pasemos a la temática y unidad de análisis. ¿Cuál es la temática de investigación? Bueno, temática de investigación pues es determinar el rendimiento de la mano de obra en proyectos de pavimentos rígidos, ¿no? Esto en la provincia de Huamanga, haciendo uso de un modelo estadístico que es el modelo de regresión múltiple con variables ficticias. Y la unidad de análisis que vamos a hacer, bueno, es el rendimiento de la mano de obra, ¿no? Una vez hecho esto, nos pasamos a formular el problema, ¿no? ¿Y cuál es nuestro problema general? El problema general es cuál es el rendimiento de mano de obra en pavimentos rígidos en la provincia de Huamanga, ¿no? O sea, eso es nuestro problema general. A partir de esto, lo cual se ha generado problemas específicos, ¿no? Entonces, ¿cómo se relaciona el rendimiento de mano de obra que hemos obtenido con el modelo de regresión múltiple con los rendimientos que se tiene en los expedientes técnicos, ¿no? En la provincia de Huamanga? ¿Cómo se relaciona? ¿Qué diferencias tienen? Bueno, eso sería un problema específico. Otro problema específico que también es, ¿no? ¿Cuál es el rendimiento de mano de obra estándar en proyectos de pavimento rígido, ¿no? O sea, un rendimiento de mano de obra que se puede decir que es confiable, ¿no? Que es estándar. Y el tercer problema específico es, ¿no? ¿Cuál es la variación del costo de la mano de obra luego de haber determinado los rendimientos con el método de regresión múltiple, ¿no? O sea, cómo con estos rendimientos que hemos hallado con un modelo de regresión múltiple, cómo varía el costo de la mano de obra, ¿no? En otras palabras. Bien, eso sería todo por mi parte. Voy a dar pase a mi compañera a seguir con la exposición. Bueno, muchas gracias. Justificación e importancia. Con la presente investigación se pretende determinar el rendimiento de mano de obra en pavimentos rígidos en la provincia de Huamanga, aplicando el modelo de regresión múltiple con variables ficticias, puesto que se posee información insuficiente sobre la productividad para realizar diversas obras en pavimentos rígidos en la provincia de Huamanga, que son muy importantes para el desarrollo de la ciudad y que además se liga directamente con la optimización del tiempo, recursos y el costo de un proyecto. En las obras de pavimento rígido es importante conocer el progreso de la ejecución, que estas se deben en su mayoría a rendimientos de manos de obras, equipos y herramientas. Por lo tanto, es sustancial conocer el rendimiento de mano de obra. Los rendimientos comprendidos en los expedientes son de otros expedientes o simplemente de la CAPECO. Y este rendimiento promedio de la CAPECO corresponde a las provincias de Lima y Callao. Se han desarrollado con esos estándares y no es aplicable para la ciudad de Huamanga. Con la presente investigación se busca proponer un rendimiento de mano de obra estándar para proyectos de pavimentos rígidos en la provincia de Huamanga, que a través de los resultados se podrá analizar, proponer y mejorar la productividad de mano de obra en futuros proyectos, teniendo una visión mucho más competente para la ejecución reflejados en tiempo y dinero. En cuanto a la justificación social, se conoce que muchas veces al utilizar rendimientos que no se adaptan a la realidad de la ciudad, las obras en pavimentos rígidos tienden a durar mucho más tiempo de lo que se tenía planeado y estas afectan principalmente al presupuesto, pero también a la transitabilidad de las vías y estas afectan a su vez a los ciudadanos.
Respecto a los medios para recolectar los diferentes expedientes técnicos, se recurrirá a solicitudes de entidades referidas a la construcción como municipalidades o empresas privadas, y con estos datos se podrá analizar y aplicar mediante un modelo estadístico de cuáles serían los rendimientos de mano de obras. En síntesis, la evaluación del rendimiento de mano de obras en pavimento rígido de la provincia de Huamanga es muy importante para mayor eficacia de los proyectos tanto en tiempo y costos. Las limitaciones que se tuvo son que los rendimientos se van a obtener a partir de expedientes técnicos y estas no son confiables. Se tendría que buscar los rendimientos en los cuadernos de obras y valorizaciones, pero estas tienen un acceso más difícil, entonces no se puede acceder a ellos. En los objetivos tenemos como objetivo general el determinar el rendimiento de mano de obra en diferentes partidas en obras de pavimentos rígidos ejecutados en la provincia de Huamanga. Objetivos específicos tenemos comparar los rendimientos de mano de obra obtenidos por el modelo de regresión múltiple y los proyectos de pavimentos rígidos a niveles de expediente. Proponer un rendimiento de mano de obra estándar para proyectos de pavimentos rígidos en la ciudad de Huamanga. Y como último tenemos determinar la variación del costo de mano de obra luego de haber obtenido los rendimientos con el método de regresión múltiple en proyectos de pavimentos rígidos en la provincia de Huamanga. Ingeniero, buenas tardes. Mi nombre es Eder Yucre Espino y voy a continuar con la exposición. A continuación voy a exponer acerca del marco teórico, el cual contiene los antecedentes de las investigaciones. Tenemos investigaciones internacionales. Dentro de las investigaciones internacionales tenemos la investigación de Botero, el cual había hecho una investigación que ha sido realizado como una secuencia del primer estudio que habían realizado los ingenieros Antonio Cano y Gustavo Duque, el cual habían planteado una metodología de la toma de datos eh, en obra para su posterior análisis para determinar los factores que afectan o influyen en el consumo y en el rendimiento de mano de obra en las diferentes actividades de la construcción en Colombia. Otra investigación tenemos de David Ardit, el cual menciona que la productividad de la construcción ha ido disminuyendo, ¿no?, en las últimas décadas, y nos menciona que los resultados han sido presentados en una encuesta de 400 contratistas más grandes de Engineer News Record para obtener sus puntos de vista y donde podrían ayudar mejor en la productividad. Es por ello que también tenemos eso, ¿no?, para comparar las tendencias, también para asimilar las realidades en los años de 1979. También se recopilaron datos sobre las caracterizaciones generales de las empresas contratistas que respondieron, ¿no?, y las opiniones de los contratistas sobre las áreas potenciales para mejorar la productividad en la oficina y en el campo. Así también tenemos otras investigaciones nacionales. Por ejemplo, tenemos la investigación mm, de José Carlos Ruiz, el cual presentó una tesis para optar el grado de ingeniero civil, el cual titula ese, ¿no?, el análisis del rendimiento de mano de obra de pavimentos del proyecto, construcción del pavimento del Jirón Ramón Castilla, cuadras 9 y 12 del sector Los Jardines, Tarapoto. Esta investigación tuvo como objetivo analizar los rendimientos de la mano de obra en los proyectos de pavimento urbano en el sector Los Jardines, en Tarapoto, ¿no?, como se menciona. Y así también menciona que obtuvo los rendimientos ese, ¿no? Eh, Esta investigación con Exxon también menciona que obtuvo los rendimientos variados, concluye que tuvo unos rendimientos variados con respecto a la ejecución y así como también ese, ¿no?, Eh, a nivel de expediente técnico. Entonces, por ello, menciona que en los trabajos preliminares se obtuvo un rendimiento eh, en la partida de
En la partida de los trabajos preliminares se menciona que obtuvo ese, ¿no? Un rendimiento de mano de obra del 88% con comparando con los rendimientos del expediente técnico, así como también en los trabajos de movimiento de tierras se obtuvo un rendimiento mucho mayor, ¿no? Que es el 133.3% en comparación al rendimiento de mano de obra a nivel de expediente técnico. Así también como en los trabajos de pavimentación se obtuvo también un rendimiento bajo, ¿no? Que es del 75.6% en comparación a los rendimientos de mano de obra a nivel de expediente. También se encontró otra investigación vinculada con el variable de rendimientos de mano de obra, titulada Determinación de la variabilidad de costos a partir del rendimiento de la mano de obra de pavimentos en la ciudad de Cusco, 2017, llevado a cabo por Berna Aragón y Cano Pinto. Esta investigación nos menciona que el análisis de la variabilidad de costos existe entre el costo de la obra y el de expediente técnico, ¿no? A partir de los rendimientos de la mano de obra de cuatro partidas representativas en las obras de pavimentación en la ciudad de Cusco, en el proceso de ejecución durante el periodo de agosto a octubre del año 2017. Esta investigación concluyó que existe diferencia de costos en las partidas tanto en mano de obra como en el presupuesto del expediente técnico. Esto se debe a la variación de los rendimientos de la mano de obra. Como podemos ver a nivel de las investigaciones anteriormente realizadas a nivel internacional, nacional, se ha visto que ha habido mucha variación de los rendimientos de la mano de obra, ¿no? Tanto a nivel de ejecución y a nivel de expediente técnico. También tenemos las bases teóricas, ¿no? Vamos a hablar sobre la productividad de la mano de obra. Nos menciona que la productividad en la industria de la construcción se concibe como la relación entre la cantidad de ejecución de una determinada partida constructiva y la cantidad de recursos que se necesita para poder realizar, para realizar este, esta partida. Así también nos menciona que ¿no? Tenemos un cuadro de doble entrada, el cual nos menciona eso, ¿no? Relaciona la efectividad y la eficiencia en el trabajo. También tenemos la productividad de los materiales. La productividad de los materiales nos menciona que es la eficiencia con la que se usan los materiales en el proceso de la producción, ¿no? Por lo que se debe optimizar su uso, reduciendo los desperdicios que se lleguen a generar. También tenemos la productividad maquinaria. Es un factor muy importante debido a su costo muy alto, ¿no? Porque, como sabemos, el alquiler de las maquinarias es muy costoso durante la ejecución de una obra. También tenemos la productividad de la mano de obra. Es un factor muy crucial, muy importante porque y también característico en el mundo de la construcción, ¿no? Debido a que este es quien controla todo el ritmo del trabajo y también la productividad de los otros recursos dependen directamente de la mano de obra. Según la Organización Internacional del Trabajo, el OIT, nos dice que la productividad de la mano de obra es la producción diaria entre la jornada laboral por el número de hombres. También tenemos la teoría de los rendimientos, ¿no? Rendimientos en la industria de la construcción. Nos dice que el principal objetivo de todas las empresas dedicadas en este área de construcción es ser más competitivos, más eficientes, ¿no? Mejorando considerablemente la productividad de sus procesos productivos. Tal es el caso de conocer los diferentes factores que afecten la mano de obra, ¿no? Clasificándolos y determinando una serie de metodologías, de esta manera midiendo su afección en los rendimientos de la mano de obra en diferentes procesos de la construcción. El rendimiento de la mano de obra, ¿no? El rendimiento de la mano de obra viene a ser, como había mencionado, la cantidad como la cantidad de obra de alguna actividad competente ejecutada por una cuadrilla, ¿no? Que está compuesta por uno o varios
operarios de diferentes especialidades. Bien, vamos a ver también sobre los factores que afectan el rendimiento de la mano de obra. Los factores que afectan la mano de obra, por ejemplo, son ¿no? el tipo de edificación, también la situación familiar de los trabajadores, la experiencia laboral, los aspectos fisiológicos, la jornada de trabajo, la metodología del trabajo y los sistemas de pago diario, ¿no? Así como también las condiciones climáticas, el grado de repetición de la actividad y la luz artificial y natural, ¿no? Los factores aquí se resumen, ¿no? Laboral, factor laboral, económico, eh, actividad, el clima, el equipamiento, el trabajo y la supervisión. Dentro del marco conceptual vamos a observar los proyectos de construcción, ¿no? Vamos a definir de lo que es un proyecto, ¿no? Existen muchas definiciones sobre el término del proyecto, ¿no? Seguidamente se muestran ellas, ¿no? O sea, nos mencionan sobre los conceptos de un proyecto. Por ejemplo, tenemos eso, ¿no? Según el Project Management Institute de los Estados Unidos, nos define que es un esfuerzo temporal realizado para crear un producto o un servicio. O también nos menciona que un proyecto posee las siguientes características, ¿no? Según Bow, nos dice que es la causa y el medio del cambio, tiene objetivos específicos, es único, requiere la inversión de recursos humanos, materiales y financieros, es temporal, implica riesgos de incertidumbre. Bien, las etapas de un proyecto de construcción. Tenemos, por ejemplo, la etapa de la concepción, que es la identificación de la necesidad, es el punto de inicio de un proyecto, ¿no? Luego de la determinación de la necesidad a satisfacer el equipamiento del proyecto, concentrar todos los esfuerzos en concentrar el tipo del proyecto que pueda satisfacer adecuadamente la demanda del cliente. En el diseño, durante la etapa del diseño, eh, van a trabajar los diferentes diseñadores, ¿no? Van a desarrollar todos los diferentes conceptos para el diseño y la elaboración del proyecto. También tenemos la etapa de la construcción y la operación. En la etapa de la construcción y la operación es aquella donde se va a necesitar la mayor cantidad de recursos, eh, y así como también en esta etapa participan los diferentes especialistas, ¿no? Como dependiendo de la complejidad del proyecto. Concluida la etapa de la construcción, la edificación va a iniciar su etapa productiva. Bien, eso sería todo. Le voy a dar pase a mi compañero para que prosiga con la exposición. Continuando con la exposición, definimos lo que es la Lean Construction. La Lean Construction es una filosofía orientada a la gestión de producción en la industria de la construcción y tiene un principal objetivo de optimizar la ejecución, minimizando los desperdicios. Los desperdicios de la producción tomada, nosotros hemos tomado las demoras, los defectos, exceso de producción, exceso de procesado, transporte innecesario, inventarios excesivos, movimiento no útil de la persona. Como se puede ver, la productividad, pero comparado con la productividad de mano de obra, en 1946, la productividad de mano de obra tenía una tendencia baja, pero con la aplicación de la construcción últimamente se está mejorando ello. Herramientas para la Lean Construction. Para el funcionamiento de Lean Construction se sigue una serie de herramientas que simplifiquen su uso y que permitan llevar los principios teóricos de optimización a la parte práctica. La Night Planner System consiste en planificar los labores que se deben realizar. Esto lo hace el planificador, el programador, utilizando el diagrama de Gantt. Como se puede ver aquí, la planificación usual es se puede, se hará, se debe. Pero el sistema de Lean Construction o Lean consiste en se hará, se puede, se debería hacer. Lean Project System
Lean-D Libre Project System. Se trata de un enfoque por etapas que comprende la definición del proyecto, el diseño, el suministro, la ejecución, el uso y el mantenimiento posterior del edificio, infraestructura, etc. Como podemos ver aquí en el gráfico de Lean Project Delivery System, se tiene un objetivo, de un objetivo se tiene un concepto de diseño, de concepto de diseño y objetivo se puede llegar a un criterio de diseño y de esto se puede llegar a definición de un proyecto. Así sucesivamente con estos dos se llega del diseño de proceso y luego el diseño, luego al suministro, ensamble y el uso. Y de estos 5 se llega al control de producción y luego a la estructura del trabajo. Y este ciclo es de aprendizaje. Se repite. Procesos de construcción, proceso constructivo. Son fases sucesivas que se realizan en un determinado tiempo. En esta parte nosotros estamos tocando lo que es pavimentos rígidos y por ello vamos a definir el proceso constructivo. Se inicia con el movimiento de tierra, se coloca su base, para ello se utiliza material de préstamo y compacto. Sobre la base se realiza el vaciado de concreto en paños separados, pero últimamente se vacía en gran extensión o gran longitud y posteriormente se corta. Luego se realiza el curado de la losa de concreto, mínimo 7 días. Modelo de regresión múltiple con variables ficticias. Modelo de regresión múltiple. El modelo de regresión múltiple es un método estadístico que sirve para resolver situaciones que involucran más de dos variables independientes que están relacionadas con la variable dependiente. Como podemos ver, la variable dependiente sería la y la x sería la variable independiente. Tipos de variable. Tenemos varios tipos de variables, como anteriormente mencioné. X es la variable conocida, que es dependiente, y la x es la variable desconocida e independiente. Aquí se tiene la regresión múltiple con relación al rendimiento. Para ello, en nuestra investigación hemos considerado 3 factores que influyen, como la clima, la calidad de mano de obra, la calidad de los materiales. Como podemos ver aquí, R es el rendimiento, B lo que es la proporción constante del proceso, B1 lo que puede ser considerado como aprendizaje de rendimiento obtenido y afectado por el clima al momento de realizar la actividad, es X1T es referido a la clima. B2 depende de la calidad de mano de obra y XT2 es el referido a la calidad de mano de obra en un determinado tiempo T. Ver lo que es referido a la calidad de mano de obra, XT se refiere también a ello, lo que es la calidad de los materiales, y ET son los errores aleatorios en el modelo. Para nuestra investigación solo se consideró 3 variables ya mencionados, lo que es la mano de obra, la calidad de los materiales y la clima. Esta regresión múltiple se ajusta a la necesidad de pronosticar el rendimiento, como por ejemplo nosotros estábamos tomando lo que es el rendimiento de mano de obra. Modelo de regresión multivariable a usar. Nosotros vamos a utilizar lo que son las variables ficticias. Esto se emplea para determinar y recolectar una información de manera cualitativa.
Para ello, aquí tenemos lo que son variables cualitativas, como puede ser la calidad en caso de nosotros, la calidad de algo, de producto o algo. Y para ello se realizan de distintas maneras, de tipo temporal, de carácter especial, de carácter cualitativo y otras causas más. En esta parte, para determinar nuestros coeficientes, se puede utilizar los mínimos cuadrados para estimar los coeficientes. También podemos plantear esta matriz que se ve en relación de variable, que esto de aquí es el variable dependiente y x son las variables independientes y b es el betas son los coeficientes o parámetros del vector que podemos aplicar con mínimos cuadrados. Para ello, para determinar esta matriz, matricialmente, una se escribe como tipo función. Esto es matriz y matriz x y beta, parámetro vector, y se aumenta el error más. Para ello, pues, también para obtener lo que es la beta, se puede hacer mediante el método de mínimos cuadrados, donde esta t x a la t se refiere a la matriz transpuesta de x. Muy buenas tardes, público en general. Voy a continuar explicando el trabajo. Mi nombre es Pablo Tomaya Flores y agradezco su atención anticipadamente. El tema que estamos tratando es la determinación del rendimiento de la mano de obra en la provincia de Huamanga, y para ello vamos a tocar el tema de método de investigación. En cuanto al enfoque de la investigación, nosotros compartimos la idea que nos da el autor Hernández y Baptista en el año 2010, quien nos dice que el presente estudio corresponde al tipo de investigación cuantitativo, ¿no? De la misma manera, nosotros en nuestra investigación, en nuestro trabajo, consideramos que es de tipo cuantitativo, de diseño no experimental. No es experimentable en laboratorio, ¿no? Ya que se realizó los respectivos análisis estadísticos para el rendimiento de la mano de obra, buscando la diferencia significativa que podemos encontrar entre el análisis de precios unitarios normalizados respecto a los observados en campo, en obra, por los profesionales respectivos, ¿no? En este caso los ingenieros civiles. El alcance de nuestro trabajo, el alcance de la investigación, es en el campo de lo exploratorio. Se realizará un estudio de rendimiento de la mano de obra, ¿no? En pavimentos rígidos, específicamente en la ciudad de Huamanga, ¿no? En nuestra región de Ayacucho. En cuanto a lo descriptivo, el fin de este alcance es realizar la descripción de todas las variables que se utilizarán en la investigación, así estimar los parámetros de estudio, ¿no? En lo correlacional, el propósito de este alcance es de medir el grado de relación que existe entre el rendimiento de la mano de obra en pavimentos rígidos, en proyectos de esta naturaleza, y los factores que afectan, ¿no? A este rendimiento, ¿no? En lo explicativo, se darán algunas explicaciones sobre la correlación que existen con variables, ¿no? Si estos tienen una buena correlación o mala correlación, ¿no? Se va a dar algunas soluciones tentativas, ¿no? Ya, vamos al diseño de la investigación. En este caso, podemos tocar lo que es, si es experimental o no experimental, ¿no? En cuanto a lo experimental, se trata de estudios en el cual se hace variar de forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables, ¿no? En cuanto a lo no experimental, son estudios en el cual no se hace variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre las otras variables, ¿no? Que se puede observar como fenómenos tal como son y se dan en su contexto natural, ¿no?
Eso es a lo no experimental, ¿no? En este caso, nosotros estaríamos observando el rendimiento de la mano de obra in situ, ¿no? In situ en el campo, en todo ello, ¿no? Y recoger dichas observaciones de los profesionales que se encargan de ese trabajo, en este caso los ingenieros civiles, y recoger ¿no? Su experiencia, ¿no? De manera no experimental, ¿no? En cuanto a la población y muestra, nosotros hemos agarrado diferentes proyectos, diferentes obras que se han ejecutado específicamente en la provincia de Huamanga, ¿no? En el periodo del año 2000 y 2022, los cuales son estos de acá, ¿no? Como podemos observar, son diferentes proyectos, los cuales son en total 8 proyectos, ¿no? Ya, para determinar el tamaño de nuestra muestra, nosotros hemos utilizado una fórmula en el cual está representada por medio de algunos parámetros, ¿no? En este caso, el tamaño de la muestra o la población, que representa N, representa la población, Z es un valor estadístico, P, por ejemplo, representa el grado de éxito, Q, por ejemplo, representa el grado de fracaso y así, ¿no? Tenemos todos estos parámetros con el cual nosotros vamos a tener que resolver, ¿no? Para determinar el tamaño de nuestra muestra a un nivel de confianza del 95%, ¿no? Para este nivel de confianza, nuestro Z, que es estadístico, un valor estadístico, de acuerdo a la teoría, se va a determinar que es 1.96. N, nuestra población 8, y para este nivel de confianza nosotros tenemos estos valores, ¿no? Lo que es grado de error, grado de éxito, grado de fracaso. Todos estos valores valen 0.05, 0.5, 0.5 respectivamente para este nivel de confianza. Reemplazamos en nuestra expresión y obtenemos un valor de 7.86 y lo aproximamos a 8. Y así determinamos el tamaño de nuestra muestra, que es 8, ¿no? Enseguida les mostraré lo que es la hipótesis, ¿no? En si nosotros hemos asumido una cierta respuesta adelantada a nuestro problema planteado de la siguiente manera, ¿no? Como hipótesis general tenemos que el rendimiento de la mano de obra en proyectos de pavimentos rígidos en la provincia de Huamanga es un valor empírico en la mayoría de los proyectos. Esto quiere decir que la mayoría de los profesionales responsables de este tipo de proyecto generalmente se elaboran los proyectos en este ámbito, en pavimentos rígidos, teniendo en consideración la experiencia, ¿no? Debido a que no hay alguna base de datos que determine que los ingenieros deben utilizar eso como una norma, ¿no? Como hipótesis específica tenemos que el valor que representa el rendimiento de la mano de obra en proyectos de pavimentos rígidos en la provincia de Huamanga varía significativamente respecto del método de la regresión múltiple. Antes de aplicar el método de regresión múltiple y después de aplicar la regresión múltiple, el rendimiento de la mano de obra en cierta partida de un proyecto va a variar, ¿no? Significativamente. Esto quiere decir que hay una diferencia, ¿no? Entonces nosotros planteamos que sí existe una diferencia y posteriormente lo veremos, ¿no? Los factores que más inciden y determinan la productividad son el clima de la provincia de Huamanga y su ubicación geográfica. Como bien sabemos nosotros, estamos en la región sierra a una altitud más o menos de 2660 a 2690, ¿no? Es eso, o es la altitud, la ubicación geográfica, la altitud y el clima, ¿no? El clima principalmente es un clima templado, frío, que es característico de nuestra provincia de Huamanga, los cuales van a incidir directamente, ¿no? En la productividad
o en el rendimiento de la mano de obra, en este caso, en los proyectos de pavimentos rígidos, ¿no? Nosotros damos esa explicación anticipada a nuestro problema, ¿no? Dicho esto, muchas gracias por su atención. Paso a mi compañero siguiente para que les pueda explicar, ¿no?, más acerca de este trabajo. Muchas gracias. Continuando con la exposición del trabajo de investigación, paso a presentarme. Mi nombre es Stephanie Ángela Aizana Jaragua. Continuaremos con el desarrollo del trabajo de tesis. Nos enfocamos primero en los factores que afectan el rendimiento. En esta siguiente sección analizaremos la clasificación de los factores que influyen en los rendimientos de la mano de obra. Con ello se podrá entender cómo afecta cada una en la evaluación de rendimientos. Tenemos así la siguiente fórmula que no considera los factores de repercusión de la variación de los rendimientos. Aquí, la duración es la cantidad de mano de obra sobre el rendimiento del recurso. Continuamos con la determinación de factores incidentes. Utilizamos una encuesta. La encuesta la utilizamos para consultar los factores que influyen principalmente en el rendimiento del personal en cada una de las partidas durante la realización del proyecto, que se analizan en el presupuesto. Después de realizar la encuesta a los profesionales, los factores influyentes fueron tabulados. Determinar su porcentaje de importancia para obtener su relevancia y recurrencia, según la encuesta. Luego también se tiene un gráfico donde se observa en orden creciente la importancia de los 5 primeros factores en comparación con los demás. Luego se procede a reagrupar por afinidad, analizando la cantidad de factores similares o la percepción de los encuestados en torno a su punto de vista. En la tabla de reagrupación por afinidad se tiene incorporado un porcentaje de acumulación. Estos factores serán considerados como incidentes. Aquí tenemos el cuadro. Esta es la encuesta, el cuadro resumen de la encuesta a los profesionales, ¿no? Aquí tenemos su profesión, ingenieros civiles, arquitectos, un total de 20 profesionales. 3 arquitectos y 17 ingenieros civiles. Tenemos por años de experiencia y la cantidad de profesionales. Años de experiencia y la cantidad de profesionales. Y el porcentaje en cuestión al todo el total, ¿no? De la siguiente tabla se puede deducir que el 85% de los encuestados son ingenieros civiles. Estos dedican su profesión a la construcción directa 100%, y es justamente en este ámbito donde se aprecian de manera mucho más influyente los factores de rendimiento en la obra. En la siguiente encuesta se realizó en el departamento de Ayacucho, recogiendo experiencias a lo largo de la vida profesional. Los siguientes datos pueden servir para otros estudios en distintas regiones del país, analizando los factores de rendimiento y su grado de incidencia con la respectiva variabilidad. En cuanto a los años de experiencia, esto, como se observa, es variable, desde 1 año hasta 3 años, con un 35%, de 1 año a 3 años, es decir, un buen porcentaje corresponde a ingenieros jóvenes. Eso no desmerita los datos, puesto que se basan en torno a diferentes experiencias a lo largo de los años, en estos casos más actuales. Se tiene así un 100% de profesionales que dedican su trabajo en construcción en el campo, que viene a ser un factor importante para determinar los rendimientos. En la siguiente tabla se muestran factores de influencia que los profesionales detallan para el presupuesto. Así se detalla lo siguiente. Que tenemos frecuencia, será la frecuencia con la que se repite un determinado factor en la encuesta. ¿Cuántas veces los profesionales mencionaron? El porcentaje sobre P, el porcentaje de ocurrencia de determinados factores con respecto a la cantidad de profesionales. Y el porcentaje sobre la frecuencia, la cantidad de factores respecto al total. Tenemos así entonces la tabla. Los factores y su importancia. Los siguientes factores: clima, calidad de mano de obra, calidad del material, es de su frecuencia. 16 profesionales mencionaron que fue el clima. 11 profesionales la calidad de mano de obra.
Y así, en consecuencia, tenemos hasta los últimos, donde solo un profesional lo mencionó. Por ejemplo, mala negociación de los personales, capacitaciones, días festivos, etc. Aquí tenemos el porcentaje de ocurrencia de determinado factor con respecto a la cantidad de profesionales. El total de los profesionales entre la frecuencia, el 80%. Y así, el clima con un 80%, la calidad de mano con un 55%. Luego tenemos la cantidad de factores respecto al total. Esto es respecto al total. ¿Cuánto del total, no? 16%, 11% y así hasta un 100%. Tenemos entonces 96 el total de frecuencia y un 100% en cuanto a la cantidad de factores respecto al total. Lo agrupamos entonces en una tabla, en un cuadro, en una pequeña figura, como se mencionó. Aquí tenemos los primeros 16 profesionales, el segundo factor, que va reduciendo así. En el siguiente gráfico, entonces, se muestra la incidencia de los factores con respecto a los otros, teniendo en cuenta que fueron a base de afinidad. Los ingenieros no conocían lo que los otros ingenieros estaban opinando, entonces fue lo que ellos creían, ¿no? Conveniente. Entonces, de la tabla se puede concluir. El 80% de los profesionales concuerdan que el clima es un factor influyente para el rendimiento de la mano de obra. El clima, como ya habíamos mencionado. El factor clima representa un 16.67% de incidencia respecto al total de factores. Obtiene así el mayor porcentaje. Los factores de calidad de mano de obra, calidad de materiales, calidad de maquinarias, equipos y la disponibilidad de recursos representan mayores coincidencias. La tabla ordena sin considerar la afinidad ni el análisis de los factores. Solo ordenamos en cuanto a cuántos profesionales mencionaron estos factores. Pero no descarta que pueden influir de alguna manera en el proyecto. En la siguiente tabla se agruparán los factores según la afinidad o que expresan de distinta manera la misma referencia. También se descartó ocurrencias de algunos factores, por no referirse exactamente a factores netamente constructivos. Para la siguiente selección es necesario tomar como base que la programación sea la correcta y que se tiene la capacidad de gestión. Bajo las premisas dadas se eliminaron los siguientes factores. Programación eficiente, nosotros ya dimos como base que va a ser una programación correcta. El tipo de obra, el bajo control y las exigencias de seguridad. Entonces nosotros tenemos una capacidad de gestión adecuada, entonces todos los factores se suprimen y el nivel de remuneración. Nosotros no tomamos en cuenta como prevalentes. Nosotros ya sentamos las bases que va a ser con una programación correcta y se tiene la capacidad de gestión. Agrupación. Seguimos con la agrupación por afinidad de los factores. Se detallaron muchos factores que tienen la misma significancia. Por consiguiente, es necesario agruparlos por afinidad, tomando así una nueva formación, obteniendo así la siguiente tabla. Aquí tenemos la tabla. Reagrupamos el clima, la ubicación geográfica, los accesos viales y el lugar in situ de la obra. Todos tienen hasta afinidad. Todos tienen afinidad. En total 24. Y así seguimos agrupando la calidad de mano de obra, capacitación, selección de la mano de obra, seguimiento de instrucciones, 14, calidad de material, tipo de material, desconocimiento del material, 10, calidad de maquinaria, equipos, apoyo tecnológico, 5, disponibilidad de recursos, erróneo suministro de materiales, stock de materiales, 8. Incentivos económicos, no tomamos en cuenta. Tipo de obra, tampoco. Exigencia de seguridad, tampoco. Nivel de remuneración, tampoco. Entonces, eliminaron, se pone 0. En los siguientes, continuamos. Así tenemos un total de factores de 81. Se redujeron todos esos factores. Seguimos con todos los factores. Este factor con respecto a los demás, un 29.63, un acumulado de 29.63. Continuamos con la calidad de mano de obra, 17.28% respecto a los demás y acumulado de 46.91. Y así tenemos todos nuestros factores.
Para los nuevos grupos se sumaron las ocurrencias para obtener el porcentaje total con respecto a 81 factores en total. Y continuamos con la determinación de factores principales. De la tabla anterior se agruparon los factores principales, que son los siguientes. Se toman en cuenta, ¿no? El factor 1, clima y ubicación geográfica. En total representa un 29.63%. Calidad de la mano de obra, con un 17.28%. Calidad de materiales, con un 12.35%. Calidad de maquinarias y equipos, con un 6.17%. Disponibilidad de recursos, con un 9.88%. Y los otros factores que reagrupamos desde ese punto, hasta acá, todos estos, con un 24.69%, dando un 100%, ¿no? Entonces van a ser nuestros grandes factores, los 6 factores prevalentes. Entonces, en resumen, tenemos clima y ubicación geográfica. Ocurrencias 24, con un 29.63% de la acumulada. Calidad de la mano de obra, calidad de materiales, calidad de maquinarias y equipos, disponibilidad de los recursos y otros factores, ¿no? Así tenemos la importancia, ¿no? De todos nuestros factores. El factor clima, el factor mano de obra, los otros factores que en comparación son también muy importantes, son mayores que incluso todos, pero la suma de todos estos factores. Es importante considerar entonces que estos factores seleccionados son solo aquellos que afectan de una u otra manera los recursos que influyen en la duración de la actividad. Son los que causan variaciones en el presupuesto. De forma simple se puede decir que estos tienen costos variables, puesto que el costo final depende directamente del tiempo. La variabilidad de esta no está considerada en la siguiente investigación. Podemos detallar que el grupo 1, por ejemplo, de clima y ubicación geográfica, el trabajador debe realizar sus labores bajo techo o al interpari, sometido así a cambios climáticos que existen en el lugar donde se desarrolla la obra. Habrá ocasiones donde se debe ejecutar los labores en excesivo calor, con bajas temperaturas o las condiciones no lo permitan. Continuamos con el grupo 2, calidad de mano de obra. La importancia del factor de calidad de mano de obra se basa en que determina la duración de cada una de las partidas y además se relaciona con la disponibilidad de este recurso. Señala así que es una actividad realizada con una baja calidad de mano de obra tendrá mayor posibilidad de durar más de lo proyectado. En el grupo 3, la calidad de los materiales. En cuanto a la calidad de los materiales, es importante al momento de cuantificar una obra, ya que tendrán diferentes cualidades dependiendo del proveedor, que a su vez influye directamente con la mano de obra. La calidad de las maquinarias y equipos. La calidad de las maquinarias y equipos influyen directamente en la duración de una actividad, por lo tanto en el costo de una determinada partida. El grupo 5, la disponibilidad de los recursos. Se refiere a la disponibilidad de la mano de obra, de acuerdo a meses de demanda y la calidad en que se podrá obtener. Cuando hay mucha más demanda, existe menos disponibilidad. Y a eso se refiere, ¿no? Con la disponibilidad no solo de los recursos, también de la mano de obra. Y los otros factores se refiere a los factores que no están contemplados de manera significativa. Es la suma de los demás factores con menores porcentajes. Y aquí termina mi exposición. Muchas gracias. Bien, público en general, mis saludos cordiales a cada uno de ustedes. Mi nombre es Cristian Tomaya Mejía y voy a continuar con la exposición. Ahora vamos a entrar al apartado 3.9.5 sobre la determinación de los pesos de los factores. Nosotros, una vez que ya hayamos determinado los factores principales, vamos a determinar los pesos de cada uno de estos. Valorización de los pesos. Es necesario evaluar a cada uno de estos grupos que influyen en el rendimiento al momento de controlar la actividad. Para ello es necesario establecer parámetros que analicen el grado de incidencia. Bien, a continuación se muestra un cuadro sobre la clasificación y peso de los factores. Para cada uno de estos factores que se tiene, se debe crear variables ficticias de cantidades k-1. Para nuestro caso, por ejemplo, tenemos factores que cuentan con 3 categorías.
por ejemplo, tenemos el factor clima, que corresponde categorías buena, regular y mala. El factor B, calidad de mano de obra, que tiene categorías o estado de factor, que es de buena, regular y mala. Y así para cada uno de nuestros factores. Como en nuestro caso tenemos tres estados de factor, la cantidad de K nos va a corresponder al número 3. Entonces, en este caso nosotros debemos crear variables ficticias de K-1 y nos va a resultar dos factores. Para una mejor comprensión, vamos a considerar el nombre de las variables ficticias como clima 1 y clima 2 correspondientes a clima, calidad de mano de obra 1, calidad de mano de obra 2, para el factor B de calidad de mano de obra y así sucesivamente. Bien, la cantidad que le corresponde a cada uno de estos factores es de tipo binario, de ceros y unos. Estos valores se asignan de manera aleatoria. Sin embargo, podemos considerar que el valor 0 esté considerada para una variable desfavorable. Acá nosotros podemos observar, por ejemplo, que el factor clima, que en este caso es buena, correspondería al el factor variable ficticia clima 1 de tipo 1, es decir, que esta sí corresponde a la buena. En cambio, las dos siguientes no le corresponden. Igual a la variable ficticia clima 2, lo que le corresponde es el estado de factor regular templado, ¿no? Y así sucesivamente para cada uno de los factores. Bien, ahora entramos a los datos extraídos de los expedientes técnicos. Para esta investigación se han considerado 10 expedientes técnicos, 10 obras, de las cuales hemos extraído partidas, diferentes partidas para el uso, ¿no? Tenemos aquí su rendimiento, su unidad de medida de cada uno de estos. Y estos son los datos con los que nosotros vamos a trabajar. Bien, ahora tenemos ya el análisis de regresión múltiple con variables ficticias. Vamos a realizar la aplicación del modelo de regresión múltiple con variables ficticias para, para la primera partida que corresponde a la topografía y georreferenciación-pavimentación. Las entradas que vamos a tener de estas variables ficticias, bueno, ya se presentó anteriormente. Aquí tenemos los rendimientos, que serían los valores de entrada. Acá tenemos la unidad de medida, que corresponde a metros cuadrados, a la partida de topografía y georreferenciación. Estos valores han sido calculados mediante una hoja de cálculos, que a continuación vamos a presentar los resultados obtenidos. Bien, aquí nosotros recordemos que hemos asignado de manera aleatoria las variables ficticias para cada una de nuestros valores de entrada. Y como resultado tenemos primero la primera columna, que es el coeficiente, la predicción y el residuo. Un análisis así simple de la regresión, o más o menos de los resultados que obtuvimos, es la siguiente. La ecuación del modelo de regresión resultante es para la primera partida analizada, que en este caso es la topografía y georreferenciación-pavimentación, es igual a 550 más, bueno, acá tenemos una constante negativa de menos 300 por el clima 2, más 0 por la variable ficticia clima 2, más menos 575 por la variable ficticia de mano de obra correspondiente a la primera, y así hasta el final. Los coeficientes que nos representan son, primero, bueno, aquí tenemos un coeficiente que es una constante porque no depende de ninguna de las variables ficticias. Esto nos representa a la magnitud, es decir, que cuando nosotros no consideramos ninguna de las variables ficticias, nuestro resultado de nuestra primera partida, el rendimiento sería de 550. Podemos deducir que este valor es un valor promedio de cada uno de estos valores ingresados. Bueno, tenemos luego el siguiente coeficiente de que nos presenta de menos 300,
correspondiente a la variable ficticia de clima número 1. Este valor afecta cuando nosotros consideramos una unidad o la unidad de cero, ¿no? Sin embargo, también nosotros nos encontramos con constantes iguales a ceros, que corresponden a la variable ficticia de clima 2 y también a la variable de calidad de maquinarias e equipos, también igual a cero. Este nos representa que este número, cuando está asociado con un número cero, es nula. Quiere decir que el factor que representa la variable ficticia no afecta al rendimiento. En otras palabras, podemos prescindir de estas variables ficticias. Bien. Bueno, a continuación tenemos ya el análisis de la varianza. Aquí podemos rescatar los valores de P. Observamos que los valores de P son menores que 0.6. Esto significa que que tenemos un grado de significancia aceptable para cada uno de estas variables ficticias. Sin embargo, aquí podemos encontrar valores no racionales, que en este caso corresponden a valores divididos entre cero, ¿no? Este valor, como ya hemos mencionado anteriormente, se quiere decir que se puede prescindir de estas variables ficticias correspondientes, ¿no? O sea, que no tienen importancia o no influyen en la ecuación del modelo de regresión obtenida al final. Bien, ahora tenemos la verificación de los opuestos y de la homogeneidad. Acá nosotros podemos observar que los valores se encuentran distribuidos aleatoriamente. Sin embargo, tenemos dos mediciones que se encuentran fuera de la media residual, pero esto no le podemos decir que está mal medido. Podemos deducir que estos valores están fuera de la media residual porque son valores que hayan sido medidos de manera inadecuada, ¿no? Bien, de la misma manera tenemos ya la aplicación del modelo de regresión múltiple con variables ficticias para la partida número 2, que corresponde a trazo y replanteo en el proceso constructivo. De igual manera se extraen los datos de rendimiento de la partida correspondiente a cada una de los expedientes técnicos. En este caso, cuando nosotros analizamos ya la ecuación del modelo de regresión, podemos observar que esta no cuenta con coeficientes iguales a cero. Es decir, que el rendimiento que corresponde a trazo y replanteo en el proceso correspondiente, trazo y replanteo correspondiente, pues no tiene variables ficticias que pueden prescindir. Es decir, dependen de cada una de estas variables ficticias que nosotros hemos asignado. Aquí podemos obtener, por ejemplo, los valores de P, que ninguno en este caso es 0, ¿no? Y bueno, observamos que son valores menores a 0.8, que sigue siendo un grado de significancia aceptable. En este caso sí, tenemos varias mediciones que escapan de la media residual. Bueno, podemos repetir que no es un dato mal medido o falta de datos, pero como tenemos datos que ajustan al modelo, entonces nosotros podemos validar el supuesto, ¿no? De igual manera tenemos para la partida número 3, que corresponde a la aplicación del modelo de regresión múltiple con variables ficticias. Bueno, aquí nosotros observamos ya la ecuación del modelo de regresión, que podemos prescindir del valor ficticio correspondiente a la calidad de materiales e equipos, porque tenemos un coeficiente 0. Aquí podemos observar, ¿no?, que P no se puede, no tenemos un resultado adecuado porque es una ecuación dividida entre 0. Bueno, aquí también nosotros encontramos valores menores que 8, ¿no?, que significan que nosotros tenemos un grado de significancia aceptable.
En este caso tenemos 4 datos que escapan de la media residual, pero recordemos que son datos que hayan sido medidos o falta de datos, ¿no? Sin embargo, nosotros aceptamos este modelo porque validan el supuesto. Bien, de igual manera se ha procedido la aplicación del modelo de regresión para las partidas número 4, correspondientes a eliminación de material excedente y pavimentación. Acá tenemos los coeficientes. Para esta partida podemos prescindir del valor ficticio correspondiente a la calidad de materiales e equipos número 1. Tenemos, bueno, acá también tenemos valores que están fuera de rango. Recordemos que son valores que se pueden tratar de datos mal medidos o falta de datos, pero que en nuestro modelo se ajusta, entonces sí validamos el supuesto. De igual manera tenemos para la partida número 5, también contamos con valores ficticios de los que puede prescindir. En este caso corresponden a la calidad de mano de obra. Bueno, también tenemos datos o mediciones que se encuentran fuera de la media residual, pero recordemos que validamos el supuesto. De igual manera para la partida número 6, que prescinde, en este caso, bueno, en este caso no tenemos valores ficticios de los cuales podemos prescindir. Tenemos también valores menores que 8 que tienen un grado de significancia aceptable. De igual manera se ha realizado la aplicación del modelo de regresión para la partida número 7 de encofrado y desencofrado de losa continua. Y por último tenemos la aplicación del modelo de regresión múltiple con variables ficticias para la partida número 8 correspondiente a concreto F'C de 210 kilogramos por centímetro cuadrado para pavimento rígido. Bueno, en este caso también nosotros contamos con valores ficticios de los cuales podemos prescindir, que corresponden a la calidad de materiales y equipos número 1. También tenemos valores que escapan de fuera de la media residual por tratarse de datos mal medidos o por falta de datos, pero como tenemos datos que ajustan al modelo, en este caso tenemos datos que ajustan al modelo, podemos validar el supuesto, ¿no? Bien, también tenemos la aplicación del modelo de regresión con variables ficticias para la partida número 9 del curado de losa de pavimento rígido. De igual manera contamos con los coeficientes, que en este caso ninguno de ellos, bueno, todos ellos influyen, no prescindimos de ninguno de las variables ficticias. Tenemos valores que escapan fuera de la media residual, pero tenemos valores que sí ajustan al modelo. En este caso nosotros podemos validar el supuesto. Y de igual manera tenemos la aplicación del modelo de regresión múltiple para la partida número 10. No presentan, la ecuación del modelo de regresión no prescinde de ninguno de las variables ficticias. De igual manera nosotros tenemos valores que están fuera de la media residual, pero tenemos valores que sí se encuentran en el modelo, por lo tanto validamos el supuesto. De igual manera tenemos la aplicación para la partida número 11. Bueno, la partida número 11 tampoco presenta coeficientes de los cuales pueden prescindir, es decir, de valores ficticios que pueden prescindir. También aquí se presentan valores que escapan fuera de la media residual, pero tenemos valores que sí se encuentran o que ajustan al modelo, entonces se puede validar el supuesto. Bien, tenemos igual para la partida número 13. Bueno, no contamos con valores que puedan prescindir de los valores ficticios. De igual manera tenemos valores que ajustan al modelo, entonces validamos el supuesto. Bueno, también para la partida número 14 de curado de concreto en veredas, en este caso sí tenemos la ecuación del modelo de regresión presenta un valor del cual puede prescindir, que en este caso es del clima número 1, del factor clima número 1.
tenemos varios valores que ajustan al modelo, entonces validamos el supuesto. De igual manera, hallamos el modelo de regresión múltiple para la partida número 15, que tiene también la ecuación del modelo de regresión tiene un factor que en este caso puede prescindir. Tenemos valores que escapan fuera de la malla residual, sin embargo contamos con datos que ajustan en el modelo, entonces validamos el supuesto, ¿no? De igual manera, para la partida número 16 de excavación de zanja para Sardinel, para la partida número 17 de concreto FC' igual a 175 kilogramos sobre centímetro cuadrado. También para la partida número 18 se realiza el mismo análisis del modelo de regresión múltiple con variables ficticias. Bueno, de igual manera para la partida número 20. Para la partida número 21 de perfilado y compactado de subrasante para veredas, que también se validan el supuesto porque contamos con valores que ajustan al modelo. Para la partida número 22 de conformación y compactación de base granular en veredas, también se valida el supuesto porque hay datos que ajustan al modelo. De igual manera, tenemos para la partida número 24 correspondiente al concreto FC' de 175 kilogramos por centímetro cuadrado en veredas. No tenemos valores de los cuales se puede prescindir. Tenemos también valores que ajustan al modelo, por lo tanto se valida el supuesto. De igual manera, para la partida número 25 de curado de concreto en veredas, contamos con un valor del cual podemos prescindir, en este caso es del factor de mano de obra. Bueno, nosotros validamos el supuesto porque tenemos datos que ajustan en el modelo. Para la partida número 26 de juntas asfálticas en veredas, contamos con un factor del cual se puede prescindir, que en este caso es de la variable ficticia de clima número 2. De igual manera tenemos mediciones que están fuera de la media residual, sin embargo contamos con datos que ajustan al modelo, entonces validamos el supuesto. Y tenemos la estimación del proyecto de la pavimentación rígida, ¿no? Para cada uno de estos, de cada una de las partidas, vamos a contar con los datos de manera aleatoria para cada una de las variables ficticias para poder estimar el rendimiento, un rendimiento estándar de cada uno de estos en obras de pavimentos rígidos. Bueno, a continuación mi compañero va a presentar los resultados de la estimación de cada una de las partidas seleccionadas. Gracias. Continuando con la exposición, vamos a ver los resultados que hemos desarrollado sobre nuestro trabajo. La hipótesis fue que los factores por ejemplo, el clima, la ubicación geográfica de la provincia de Huamanga, inciden y determinan la productividad, ¿no? Entonces, se acepta esta hipótesis, ya que se ha desarrollado utilizando el método de regresión múltiple con variables ficticias para poder determinar los rendimientos de mano de obra, ¿no? Y que los factores que, por ejemplo, clima y la ubicación geográfica son factores significativos, ¿no? Entonces, estos, al momento de tomar, llegan a cambiar el rendimiento, ¿no? Entonces, se acepta la hipótesis, ¿no? Ahora, para la interpretación y el análisis de los resultados este, del desarrollo
del trabajo que se realizó con, el, con una hoja de cálculo de Excel mediante el método de regresión múltiple con variables ficticias, ¿no? Se ha determinado esta ecuación para poder determinar los rendimientos de mano de obra. Entonces, ¿cómo se va a utilizar esta ecuación? Por ejemplo, para la partida 1, que es de topografía, georreferenciación y pavimentación, esto nos representa la unidad, ¿no? Que es metros cuadrados. Entonces, con esta ecuación vamos a poder determinar el rendimiento. Pero, ¿cómo reemplazamos esta ecuación? ¿O qué valores utilizamos? Para eso tenemos este escenario de estimación eh, de las variables ficticias, ¿no? Que simplemente se va a reemplazar en los valores, por ejemplo, eh, del clima de la variable ficticia 2, de la mano de obra y así de todas las variables ficticias, ¿no? Entonces acá se va a obtener al reemplazar el rendimiento de mano de obra. Por ejemplo, acá reemplazando nos resulta 425 metros cuadrados por día. Este vendría a ser el rendimiento, ¿no? Analizado con los 10 expedientes que hemos tomado, ¿ya? Con los 10 expedientes que hemos tomado para, y con las variables ficticias, ¿no? Que se ha estimado. Entonces, se va a desarrollar de la misma forma para, por ejemplo, para las demás partidas, ¿no? Que vendría a ser el trazo y replanteo, en el proceso constructivo, para la partida corte de terreno a nivel de la subrasante, eliminación de material excedente, para el perfilado y compactado de la subrasante, para la subbase granular, para el encofrado y desencofrado, para el concreto, que sería para el curado de losas de pavimento rígido, para los dowels, ¿qué más? Y así para las demás partidas, ¿no? Para la partida del concreto, el concreto, para las juntas asfálticas, el concreto en veredas, en sardineles, utilizando las ecuaciones que se ha determinado con el método de regresión múltiple, con variables ficticias, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos para el encofrado y desencofrado, ¿no? Eh, solo se utilizan 6 variables ficticias. Acá tenemos, ¿ya? Entonces, como no se utiliza en esta partida maquinarias y equipos, entonces descartamos esto, ¿no? A comparación del concreto, ¿no? Que se va a utilizar equipos para poder vaciar eh, la, o realizar el mezclado del concreto, ¿no? Y vamos a obtener todos los rendimientos de cada partida. En este caso hemos considerado 26 partidas de los expedientes, de los 10 expedientes que hemos tomado, ¿no? Ahora, conclusiones ya también. Ya, vemos las conclusiones. Por ejemplo, se determinó los rendimientos, ¿no? Utilizando el método de regresión múltiple, utilizando regresión múltiple con variables ficticias, ¿no? Ya lo hemos visto anteriormente, entonces la otra conclusión sería que se pueden estandarizar estos datos para poder utilizarse en proyectos nuevos que más adelante podría desarrollarse, ¿no? También eh, se da la comparación de los datos de expedientes con los que se ha obtenido, ¿no? Entonces, hay una variación, ¿no? Entre estos dos datos, entonces eso se debería, por ejemplo, a tomar datos erróneos o a falta de datos, ¿no? Ya otra, la variación de costos también, que era uno de nuestros objetivos. Podemos
tomar estos datos que hemos obtenido para poder comparar la variación de costos que se da en los expedientes, ¿no? En los proyectos. ¿Ya? Bueno, y las recomendaciones que vendrían a ser, por ejemplo, eh, los rendimientos, mm, como ya había mencionado, ¿no? Se pueden establecer eh, o estandarizar y poder difundirse para poder utilizar en proyectos de pavimento rígido, ¿no? Ya sea en la ciudad de Huamanga o en otros lugares que tengan las características o los factores que tiene nuestra provincia de Huamanga, ¿no? También se, han, se pueden desarrollar, como ya mencioné, ¿no? Estos factores, los factores que tiene nuestra provincia, tomar los datos que hemos obtenido y utilizarlo, ¿no? En proyectos que se presenten. Ahora, otra recomendación sería, ¿no? A una institución que es la FAPECO, que para poder eh, tener más base de datos, o sea, que realicen estudios o análisis de rendimientos de mano de obra en las provincias, ¿no? O sea, que no sea centralizado nada, sino que también tengamos datos que optar para obras o proyectos que realizamos en las provincias, ya que los factores que presentan Lima, la capital, a diferencia de las provincias, este es distinto, ¿no? Entonces, esta recomendación sería bueno para eso, ¿no? Ahora, nuestro trabajo ha sido para poder desarrollar con una base de datos o estandarizar datos de rendimientos mínimos, ¿no? Lo cual se ha desarrollado. Entonces, se podría utilizar, digamos, para proyectos que se vendrían más adelante, ¿no? En la ciudad de Ayacucho o en la provincia de Ayacucho, ¿no? Para poder desarrollarlo en proyectos, en obras que más adelante se presenten, ¿no? Bueno, eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias.